Bueno, vamos a arrancar con esta segunda parte, que tenemos la suerte inconmensurable de contar aquí con el consejero de la Junta de Castilla y León, consejero de Cultura, y bueno, pues es un honor para todos contar contigo. Gracias. Gonzalo, muchas gracias. Gonzalo Santonja, que como todos, yo creo que, bueno, hay que hacer una presentación, pero yo creo que todo el mundo le conoce, ¿no? Escritor y crítico literario, además investigador del mundo literario y documental, le encanta el mundo taurino y ha escrito varios libros en ese mundo de investigación. Es doctor en Filología Hispánica, diplomado por la Escuela Nacional de Documentalistas, honorary fellow in writing por la Universidad de Iowa. Como todos saben, también es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Fue nombrado por el propio Rafael Alberti como asesor cultural de su fundación. Recibió en el año 1995 el Premio Nacional de Ensayo y en el año 1997 el Premio de Castilla y León de las Letras. Ha sido director general del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, aquí en Burgos, además dejando un excelente recuerdo de su paso por este instituto y con una labor, yo creo que inestimable. Y actualmente, como digo, es consejero de la Junta de Castilla y León, consejero de Cultura, y hoy pues viene a hablarnos de lo que él más conoce, ¿no?, que es la cultura. Hemos denominado esta jornada como Cultura y Turismo como motores para el avance estratégico de Burgos. A mí me gusta decir que la cultura es el motor esencial de cualquier sociedad, pero principalmente de cualquier ciudad. Nadie quiere vivir en una ciudad que sea un desierto cultural. Creo que el ejemplo que algunos recordamos en la mente son aquellas ciudades que veíamos de la URSS, ¿no?, de la Unión Soviética, que eran grises, que era todo igual, que no había belleza ni arquitectónica ni de ningún tipo, ¿no?, artística. Bueno, nadie quiere vivir en un sitio así. La cultura es la base de todo, es el principio de todo, y yo creo que hoy debemos aquí hablar de la importancia que tiene para el desarrollo futuro de Burgos, ¿no?, de cualquier ciudad, pero en nuestro caso hablamos de Burgos. Sin más, querido Gonzalo, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo. Buenos días. Yo vengo a este foro encantado y lo que lamento es no haber podido venir antes. No digo ya ayer, pero haber venido antes. Pero se me ha echado encima la alergia y lo estoy pasando verdaderamente mal. Yo tengo alergias todos los años, pero me he descuidado. Y el ataque me llegó súbitamente hace 2 días y estoy medicándome de la manera que puedo, ¿eh? Yo supongo que en 2 o 3 días lo habré superado, pero ahora francamente estoy mal, y vengo a Burgos primero por mi relación con la ciudad, por mi relación con vosotros, ¿eh? Yo en esta ciudad efectivamente he pasado muchos años, ¿eh? Muchos años, he hecho muchísimos descubrimientos. Yo conocía mal Burgos. Yo cuando vine a Burgos a comienzos de este siglo XXI, yo conocía mal Burgos. Y precisamente como conocía mal Burgos y lo he descubierto, yo puedo explicar muy bien a las personas que no son de Burgos lo que tiene Burgos y lo que es Burgos, ¿eh? Y también me doy mucha cuenta de sus infinitas posibilidades, que desde mi punto de vista, bueno, Burgos es una ciudad industrialmente pujante, ¿eh? Y posiblemente sea la única ciudad con verdadera vida industrial, verdaderamente pujante de Castilla y León. Pues a lo mejor con algunos índices macroeconómicos está por detrás de Valladolid, pero es que Valladolid tiene todo el aparato institucional, pero como ciudad industrial yo no conozco en esta comunidad nada como Burgos. Yo alguna vez hice la prueba de irme por los polígonos, y son interminables, y hablar con la gente de los polígonos, y allí te encontrabas con muchas personas que tenían 3, 4 o 5 trabajadores y que estaban ellos abriendo la empresa a las 6, a las 7 de la mañana y cerrándola a las 8 y a las 9 de la noche,
y que luego tenían su casa en el pueblo, y a mí me parecía me parecía y me parece gente verdaderamente admirable. Bien, Burgos es la gran ciudad industrial de Castilla y León, y Burgos es una ciudad castellana. En el imaginario, Burgos es la ciudad castellana por excelencia, pero esto tiene muchos matices en los que me voy a detener ahora. Vamos a ver, yo creo que el turismo del futuro, el turismo ya del presente, pasa por la cultura, pasa por la cultura. Es decir, el turismo de playa pues tiene unas limitaciones evidentes, y yo creo que hay muchas cosas que se han enfocado mal. Si buscamos un turismo de calidad, esa calidad solo puede estar basada en la cultura. Y en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en los países económicamente más desarrollados, los médicos, los ingenieros, personas con un nivel adquisitivo muy alto, se están jubilando con 50 y pocos años, y ya no tienen ganas de ir a la playa y tumbarse en la arena de la playa 2 horas al día, ya buscan otra cosa. Es decir, buscan otro tipo de turismo, y yo creo que es con ese tipo de asociaciones y ese tipo de personas el que tenemos que buscar. Y a mí me parece que eso se está haciendo mal. A mí me parece que eso se está haciendo mal. Que muchas veces se hacen campañas de turismo genéricas, y había que ir a sectores muy específicos. Pero vamos a empezar por el principio, que le he estado dando muchas vueltas a esta cuestión, le he estado dando muchas vueltas. Vamos a ver, la apuesta principal de la ciudad durante estos últimos años ha sido el 8º centenario de la catedral, que ha sido muy apoyado desde la Junta de Castilla y León. Y una apuesta que la ciudad no acaba de hacer es por los orígenes del español. Mire, Burgos tiene aquí unas posibilidades infinitas. Burgos es la ciudad, ahí está Atapuerca, es una ciudad de los orígenes del hombre, y indudablemente es la tierra, no estoy diciendo la ciudad, estoy diciendo la tierra de los orígenes del castellano. Bueno, si ustedes cogen el cartulario de Cardeña y se van a un documento del 5 de julio del 963, fíjense las posibilidades que tiene esto de cara al turismo, y de cara a hacer campañas. Es decir, es que en el cartulario de Cardeña tenemos vinculado los orígenes de la lengua con los orígenes del hombre. Aquí hay un personaje que se llama Fronilde, que se entrega en alma y cuerpo, es decir, está buscando ser enterrado en Cardeña. Y el abad Esteban le dice, bueno, es que lo que usted quiere, lo que tú quieres, ser enterrado en Cardeña, lo quiere muchísima gente. Y entonces Esteban le dice, sí, pero es que yo para ser enterrado en Cardeña voy a donar al monasterio un sinfín de propiedades. Entonces el abad le dice, eso es otra cosa. Y entonces llama al notario del monasterio, notario apostólico del monasterio, que es un fraile con más luces o con mejor formación que otros frailes. Y le dice, este señor Fronilde se quiere enterrar aquí. El notario se queda impertérrito, le dice, pero es que para que le admitamos aquí en cuerpo y alma nos va a hacer una serie de donaciones. Entonces el notario saca el papel y la pluma y dice, ¿qué va a donar usted? Y Esteban empieza a hablar de las cosas que va a donar. Bueno, Esteban habla en romance, estamos en el 963, Esteban habla en romance. El notario eso lo quiere escribir en latín, porque el latín es la lengua de los documentos oficiales. Pero es un acto oral. Nosotros ahora estamos hablando oralmente. Imagínese que alguno de ustedes quiere poner esta conversación en inglés.
bueno, pues a lo mejor no encuentra la palabra precisa, o transcribe literalmente lo que este señor dice en romance, y luego lo adaptaré, luego lo pasaré. Entonces, claro, nos encontramos con esto. Dice, mira, et in suburbio, es in suburbio, dice, en el suburbio de Burgos, en los alrededores de Burgos, voy a donar otra villa. Alia villa pernominata Orbanella de Piquis. Cun, estoy leyendo textualmente, cun terris, et viñes, hortis, pumíferos, molinaris, dehesas, lignarum. Esto es romance. Esto ya no es latín, o es un latín demasiado macarrónico, ¿no? Ponga usted tierras en latín, terris, parece una broma, ¿no? Bueno, de esas, con omniganato, per sus termines, usque influmine arlanzone, y sigue diciendo, luego me voy de Castañares, vía que vadi ad Villafrida, es de Villafrida, estrata, que pergis a Río de Vena, deinde, después de llegar al río de Vena, dice, deinde, después, por suma serra, de Ataporca, usque ad Ecclesia San Vicenti, que es super y la cueva. Aquí lo tienen ustedes. Después, por lo alto de la sierra de Atapuerca, de Inde Suma, de Ataporca, hasta la iglesia de San Vicente, que es super y la cueva. Es la cueva mayor, de Atapuerca, es indirecto por la vía que discurre ad Arlanzone. Fíjense ustedes qué interesante. En muchos de los documentos de los orígenes del español aparece Atapuerca. Cuando yo me marché y me marcharon, fueron dos procesos paralelos. Del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, estábamos trabajando en un cartulario inédito, el cartulario de Froncea, donde había había muchos documentos escritos en la villa, escritos en Atapuerca, y muchísimas menciones a Atapuerca. Hombre, nosotros ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue poner esos documentos sobre la mesa. ¿Qué ha fallado? Pues evidentemente han fallado las campañas institucionales para juntar estas dos realidades mayúsculas. Burgos, tierra de orígenes. Burgos, tierra. Si es que el lema es este, el lema es muy sencillo. Y esto, porque claro, hay que buscar lemas sencillos y lemas que despierten el interés. Burgos, tierra de orígenes. ¿Cómo? ¿Qué es eso de tierra de orígenes? Contestación: Atapuerca y Valpuesta. ¿Quiere usted que siga? Pues sigo. Porque Atapuerca son muchas cuevas, son muchos estratos, porque si no tiene usted bastante con Valpuesta, luego nos damos un paseo por Cardeña. Si no tiene bastante con Cardeña, subimos a Oña. Si no tiene usted bastante con eso, nos desplazamos a Covarrubias. Vamos a Silo, nos damos una vuelta por Froncea, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que una ciudad lo tiene casi todo ganado en estos momentos, si encuentra un lema con impacto. Un lema que se puede explicar con facilidad y que tenga que llegar. Esto es lo que en términos publicitarios se llama el posicionamiento. O sea, una ciudad, un destino tiene que venderse de un modo claro y de un modo flexible, entendiendo por flexible que como nadie nos escucha, les voy a poner un ejemplo disparatado. Miren, esto lo pueden ustedes comprobar. Hace no tantos años,
Era alcaldesa de Zamora Rosa Valdeón. Luego pueden ser 10 años, no mucho más. Había un concejal en Zamora que declaró a Zamora ciudad gay. Ciudad gay, eso lo pueden comprobar, entren ustedes ahí, aunque les parezca inconcebible, lo pueden comprobar. Vamos a ver, Zamora es la ciudad de la Semana Santa. Zamora es la ciudad de la Semana Santa. Y ustedes lo que no pueden buscar es un posicionamiento que choque con lo que es la ciudad. Para las personas de fuera, Zamora es el miserere. Y las procesiones, que son espectaculares, las procesiones de Semana Santa en Zamora, sobrecogen. Entonces, con ese posicionamiento no se puede identificar. Yo no estoy diciendo nada sobre los gays, no estoy diciendo ni que me parezca bien ni que me parezca mal, yo no estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo es que si usted tiene una ciudad que tiene que venderla, entre comillas, o de venderla, difundirla, promocionarla, como la capital como una de las capitales del Duero, como un punto de confluencia de las tierras hispanas de España con Portugal. Hay una raya que va, ya saben que yo soy de Salamanca, yo me he movido mucho por la zona de Ciudad Rodrigo, por la zona de las Dehesas, y de pequeño nosotros nos pasábamos tenía amigos en Ciudad Rodrigo, nos pasábamos de Salamanca a Portugal entre las encinas y nos pasábamos con absoluta normalidad, ¿no? De vez en cuando aparecía la Guardia Civil buscando a los contrabandistas que pasaban plumas, pasaban café, pasaban tabaco, era un contrabando cómico, ¿no? Pero lo llamábamos la raya, porque no usábamos jamás el término frontera, porque no entendíamos que entre esas tierras de Salamanca y de Zamora y esas tierras de Portugal hubiese ninguna división. Lo llamábamos Zamora es eso. Y usted dice, no, Zamora es la capital gay de España, o del resto del mundo, da igual, ¿no? Pues eso ¿qué provoca? Primero, con ese eslogan, el señor de fuera, la persona de fuera, se queda perplejo. Y dice, ¿cómo que Zamora es la capital gay? O sea, no se espera eso. Si le dicen que es la capital de la morcilla o la capital de la trucha, a lo mejor eso dice, bueno, explícamelo un poco más, ¿no? Pero Zamora, la ciudad gay, ¿pero qué me dices? Y tampoco se identifica el zamorano. Cuidado con esto, El zamorano tampoco se identifica. O sea, el lema que usted busque, el posicionamiento que usted busque, tiene que ser atractivo para el foráneo, es decir, escucharlo y no provocarle extrañeza, sino provocarle querer saber más. Yo quiero saber más. Hay cosas que te dicen y te llaman a preguntar. Y yo este lema le he utilizado en sitios, en reuniones, y la gente levanta la cabeza y dice, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Porque ya le suena algo, es decir, Incluso las personas que piensan que el origen del hombre está no sé dónde y que esto de la lengua es La Rioja o no sé qué, incluso a la persona ya le suena algo, y dice, a ver, ¿por qué dices eso? O sea, al foráneo esto le interesa, pero es que el burgalés se va a identificar con ese lema, y usted no puede vender nunca, una cosa que le extrañe al lugareño. Llega un señor a Zamora y se baja y pregunta, oiga, que esto es la capital gay, ¿dónde? El lugareño al que pregunta en el semáforo se queda asombrado, le dice, ¿pero qué me dice usted? No lo sabía, ¿cómo que dice usted? Sin embargo, aquí en Burgos, a cualquier persona que usted le diga, oiga, esta es la tierra de los gays, se va a sentir orgulloso. Y si a esa persona se le dan los medios, esa persona va a colaborar. Bien, una de las cosas que a mí más en la vida estás siempre aprendiendo. El día que dejas de aprender, ese día empiezas a morir. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención, un proyecto que empezamos en el instituto en el que yo
Lo empecé porque yo soy partidario, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Pero sin grandes expectativas, ¿no? Ir por los colegios, a los chavalines, hablándoles de Valpuesta. Hombre, yo sé que los profesionales de la enseñanza están muy decepcionados, es muy difícil conseguir movilizarlos, ¿no? Y bueno, pues resulta que se movilizaron. A los niños aquí en Burgos, lo de Valpuesta les encantaba. No solo les encantaba, sino que además crearon una denominación que a mí me gustaba mucho. Un día llegué aquí a un colegio, hombre, tal, sí, me dijeron, sí, el castillo de la lengua, el castillo del español le llamaban al palacio de la isla. Es un lema precioso, Castillo del español. Y hicimos unos concursos y hacían dibujos y hacían interpretaciones maravillosas. Están en el Palacio de la Isla. Fíjense lo que les estoy diciendo. Los niños se identificaban con esto. Los niños. Entonces Burgos lo tiene muy fácil. Burgos lo tiene muy fácil porque lo tiene todo, y además lo tiene todo muy bien sintetizado. Tierra de orígenes. ¿De qué orígenes? Del hombre. Y soltamos todo lo de Atapuerca, que es apasionante lo de Atapuerca. Los orígenes de la lengua. Y soltamos todo lo que queremos de los orígenes del español, que es apasionante. Y luego damos un salto. La catedral no son los orígenes del gótico, pero sí es el esplendor del gótico. ¿Se dan cuenta del salto que estoy dando? Paso de los orígenes al esplendor. Yo no puedo pasar de los orígenes a la catástrofe, porque ahí introduzco una ruptura. Y las rupturas en cualquier discurso breve pues sacan a la gente, sacan al oyente del discurso. Digo, el esplendor del gótico, el esplendor de la imprenta, no los orígenes de la imprenta. Pues los orígenes de la imprenta española, como bien sabemos todos, están en Segovia. Es el obispo Arias Dávila quien se trae a Juan París de Heidelberger y instala en Segovia la primera imprenta. Eso, Juan París no es discípulo de Gutenberg, pero sí es discípulo de discípulos de Gutenberg. Estoy hablando del 1471, 1472, en el 75 ya no está en Segovia. Y esa es la primera imprenta, bien, de acuerdo. Burgos no son los orígenes de la imprenta en español, pero sí es el esplendor de la imprenta. Porque cuando hablamos del esplendor de la imprenta en el mundo español, inmediatamente nos sale Don Fadrique. Burgos sí está en el origen de la comunicación de la península ibérica a Europa. Cuidado con esto también, porque, vamos a ver, en el papanatismo que ha reinado en España durante estas últimas décadas, se nos cuenta que la influencia de Europa, es decir, por el Camino de Santiago, entraron muchas cosas en la península, pero no se dice que por el Camino de Santiago también salieron muchas cosas a Europa. Salieron muchas cosas a Europa, pero muchas cosas a Europa. Piensen en infinidad de manifestaciones culturales. Si quieren que me ponga estupendo, me voy a los Beatos. Si quieren que me ponga menos estupendo, me voy al mejor arte del siglo XV, muchas cosas, ¿no? Es decir, y Burgos, cuidado con esto, es la segunda ciudad más importante del Camino de Santiago. El Camino de Santiago pasa por 4 capitales, Pamplona, Burgos. La más grande después de Pamplona es Burgos, y Pamplona está demasiado al comienzo. Es decir, el corazón del Camino de Santiago está aquí. Pero fíjense, a partir de la idea de Burgos, tierra de orígenes,
los desplazamientos que estoy haciendo yo, los desplazamientos siempre en un terreno positivo que viene rodado. De ahí me voy al esplendor, de ahí me voy al intercambio cultural, pero ya estoy llegando a donde quería ir. Ya estoy llegando, desde el principio estoy llegando a donde quería ir. De manera que ciertamente lo que ha faltado en Burgos, desde mi punto de vista, ha sido la explotación, en el mejor sentido del término, la explotación de estas realidades. Pero mire, Burgos, estos son reflexiones que yo he estado tomando estos dos o tres últimos días. Si a este asunto se le dedica más tiempo, pues se van a llegar a conclusiones muy interesantes. Es decir, yo les digo que ese posicionamiento tiene que tener tres rasgos diferenciales. La unicidad, es decir, esta ciudad, esa tierra, tiene que tener cosas que no tienen otras. Porque si usted vende lo que tienen otros, ya se mete en un terreno conflictivo. Y el conflicto siempre genera confusión y siempre genera ruidos. Cuando hablamos de los orígenes de Atapuerca, esto es una evidencia, que además está aceptada. Cuando hablamos de los orígenes del español, esto es una evidencia que todavía está sin aceptar, pero eso hay que imponerlo, eso hay que difundirlo. Pero lo que Burgos tiene no lo tiene nadie. Es decir, claro, decimos Valpuesta, sí, claro. Vamos a ver, es que en la vida es muy bueno, me parece a mí, utilizar siempre la lógica. Porque los primeros testimonios del español están en Burgos. Me puede decir a mí una persona, me plantea esta objeción. ¿Por qué está usted tan seguro? ¿Por qué lo dice con esa rotundidad? Y yo le contestaré, mire usted, porque no puede ser de otra manera. Y él me dirá, ¿y por qué no puede ser de otra manera? Pues mire usted, es muy sencillo. Nosotros, están publicadas, fue una de mis primeras iniciativas en el instituto, están publicadas las pizarras visigodas de finales del siglo VI, de todo el siglo VII y del comienzo del siglo VIII, hasta que entraron los hermanos árabes, lo de hermano, como ustedes comprenderán, dicho con cierta ironía, ¿no? Y se desbarató todo. Quien lea las pizarras visigodas, están publicadas en coedición con la Real Academia, verá que allí no se lo encuentra tan claro como en Cardeña, pero sí encuentra lo mismo. Esa expresión, ustedes la han oído muchas veces de pequeños, salga usted a la pizarra y escriba, ¿no? Viene de ahí. Bueno, pues en esta zona del pantano de Santa Teresa, colindante Ávila con Salamanca, aparecieron muchas pizarras escritas, luego han aparecido más, ¿no? Pero de cada 100 pizarras escritas que conservemos, 90 son de esta zona. Yo las conocía desde pequeño porque mi hermano es arqueólogo, mi padre era médico, pero era muy aficionado a la arqueología, fue secretario de la Asociación Nacional de Arqueólogos, y yo desde pequeño me familiaricé con las pizarras, ¿no? Son textos muy fragmentarios, pero se pueden leer. Y ustedes encuentran ahí ya una estructura que no es la estructura del latín. También se lo encuentran en la Nodicia de Quesos, de los Santos Justo y Pastor de Rozuela, ¿no? Vamos a ver, ¿a qué llamo que no es la estructura del latín? Miren, les digo el comienzo de la Nodicia de Quesos. Hay en ese monasterio, que es un monasterio completamente desaparecido, no quedan ni piedras, hay un despensero, y el abad, hay una visita del rey, por eso se puede fechar muy bien la noticia, es del 971, posterior a Valpuesta. Va el rey y entonces el abad la visita del rey es la visita del rey, y aquello debió salir muy bien. Y entonces el abad le dice a Semeno,
a Jimeno, que es el despensero: oye, entre estas personas que han colaborado en que la visita del rey salga bien, dales algún premio. Y este hombre se pone a repartir quesos. Como piensa que el abad le puede pedir cuentas, el abad puede entrar un día en la despensa y decir: pero esa estantería estaba llena de quesos y quedan 2. ¿Qué ha pasado con el resto de los quesos? Pues este hombre saca una anotación y dice: nodicia de quesos, que frater semeno species, es el único latinismo que sacó, y labore frates, saben que en el campo el trabajo eran las labores, ¿no? Y labore frate, y nilo bacelare de circa de San Vicente. Bacelare es un lunesismo, en Salamanca en las viñas se sigue utilizando, es viña nueva. Sacó en el bacelare, la villa nueva de circa de San Vicente. Aquí ya no hay quesos, aquí ya no hay casos. Se me han salido quesos, aquí ya no hay quesos. Aquí ya no hay casos, ni desinencias, ¿no? Son preposiciones, artículos, sustantivos y adjetivos. Bueno, esa estructura está ya en las pizarras visigodas. Esa estructura. Y toda esta gente, cuando entran los musulmanes, se refugia en el norte. A ver, esto pasa a comienzos del siglo VII, y los cartularios de Valpuesta tienen documentos de comienzos del siglo IX. A ver, esta gente que hizo durante estos 2 siglos estuvo callada, vivieron 2 siglos sin hablar. Pues no, el idioma siguió evolucionando. ¿Y por qué aparece por Valpuesta? Pues porque no podía aparecer por otro sitio. ¿Por qué no podía aparecer por otro sitio? Porque Valpuesta es el primer obispado de Castela-Bétula. Es el primer obispado de Castela-Bétula. Y los curas lo apuntaban todo. ¿Por qué lo apuntaban todo? Porque la Iglesia es una institución con ánimo de seguir, con ánimo de perdurar. Yo puedo tener lo que quiera, sé que lo va a tener mi hijo, mi nieto, pero a partir de ahí nadie puede hacer cálculos. La Iglesia, sin embargo, es una institución con vocación de eternidad. Entonces lo apuntan todo. ¿Por qué lo apuntan todo? Porque dentro de 2 siglos una persona puede decir: ¿y esa huerta por qué es tuya? Entonces en el monasterio tienen un documento como este de Fronilde, que dice que este señor, que era su propietario, nos la donó. Y mire, aquí está el registro de su tumba. La Iglesia la apunta todo. Y claro, es que una vez que salen de Asturias y que empiezan a extenderse por la meseta, los primeros obispados están aquí. Entonces es que no pueden aparecer en otros sitios los registros del castellano naciente. Pero ¿cómo van a aparecer en La Rioja? Si La Rioja estaba en poder de los musulmanes, hasta un siglo después o más de la entronización del obispado de Valpuesta. Pues claro, solo pueden estar ahí, y va bajando de un modo lógico, a Oña, a Cardeña, a Silos, a Covarrubia. Es que va bajando de un modo lógico. Es decir, si hacemos un estudio del inventario de los primeros documentos, pues es que el 80% son burgaleses. Es que es una proporción de esta magnitud. Es decir, es que esto no se puede discutir. Se puede desconocer. Hay muchas personas que esto lo desconocen, pero no se puede discutir. Y entonces esas personas que lo conocen, lo que hay que hacer es explicárselo. Y aquí es donde han fallado otras instituciones, que esta divulgación no la han hecho. Y además, yo no sé si la van a hacer en algún momento, porque cuando yo me fui y me fueron del instituto, estábamos haciendo una serie de televisión sobre los orígenes y yo hice los guiones de varios capítulos,
y entrevistaron a mucha gente que trabajaba conmigo y a mí, y no he vuelto a saber nada, de ello. Y aquí lo que falta, sí. Puedo poner un ejemplo taurino, ¿verdad? Puedo poner un ejemplo taurino. Faltaría más. En una ocasión le preguntaron a Morante, a Morante, estaba yo allí, le preguntaron, no, porque maestro, porque no sé qué, los toros hay que defenderlos. Y cortó Morante al periodista y dijo, no, mire usted, los toros no hay que defenderlos, los toros lo que hay que hacer es explicarlos, e ilustrarlos, explicarlos. Es decir, que a usted le parece, espere. En Castilla y León hay 14.000 personas que viven de los toros directamente. La mayor extensión de encinas, de alcornoques y de quejigos de Europa es la de esas charras, y eso lo mantiene el toro bravo. Luego usted no ataque a los toros desde la ecología, porque usted no sabe lo que está diciendo. No lo ataque desde la ecología, porque el día que esos toros desaparezcan, si desapareciesen, que no desaparecerán, eso se va a convertir en campos de golf y en colonias adosados. ¿O qué se cree usted? ¿Que lo van a dejar allí para que usted venga a merendar? Es decir, desde la ecología no lo ataque, Sepa que por cada toro que entrega su vida en una plaza, hay 34 animales en el campo, Si se sacrifica un cinqueño, pues hay 2 o 3 cuatreños, hay 6 o 7 utreros, hay 10 herales, hay 20 añojos, están las vacas, están los sementales, están los caballos y están todos los animales que viven en ese hábitat, porque usted va, hay ciervos, hay corzos, hay jabalíes, hay multitud de animales que si esas tierras se les dan otro destino, eso va a desaparecer. O sea que desde la ecología y desde el animalismo, no me venga usted con esta monserga. Pero eso hay que explicarlo. Es decir, eso hay que explicarlo. Las cosas hay que explicarlas. Y la persona que le preguntan hay que darle argumentos para que puedan contestar. Y aquí lo que ha fallado es esto. Se tienen ya los datos, se tienen los textos. Bueno, yo decía que para un posicionamiento eficaz hacen falta tres criterios fundamentales. Uno, el de la unicidad, es decir, que lo que tiene esa tierra, esa ciudad y esa tierra, Burgos, tierra de orígenes, fíjense que estoy jugando con 2 realidades. Una cosa es Burgos y otra es la tierra de los pueblos de Burgos. Bueno, pues yo lo junto, Burgos, tierra de orígenes, o tierra de los orígenes. Ese posicionamiento tiene que estar basado en la unicidad. Eso que tiene Burgos no lo tiene nadie más. Es decir, no lo tiene nadie más. Es decir, si es que eso, un continuo como este no lo tiene nadie más. Segundo, ese posicionamiento tiene que estar basado en la relevancia. Claro, pues usted no puede decir Burgos la ciudad del chicle, porque eso no le interesa a nadie, evidentemente, ¿no? Es decir, usted tiene que vender cosas que sean relevantes. Hombre, si el español es la lengua de 600 millones de personas, decir que eso nace aquí es un dato relevante, ¿no? Si decimos que la primera hacha hecha por la mano del hombre, la Excalibur, ¿no?, está aquí, eso es un dato relevante. No estamos vendiendo ni nimiedades, ni cosas futiles, no estamos vendiendo. Y segundo, esto tiene que ser coherente. Usted no puede decir la capital de los gays y de Semana Santa. ¿Ustedes creen que se puede decir eso? Eso no se puede decir, ¿no? Eso no se puede decir. Pero sí se puede decir la tierra de los orígenes del hombre y la tierra de los orígenes del español. Eso sí se puede decir. Eso sí se puede decir. Y además es que una cosa fortalece a la otra, es decir, es que se retroalimentan, ¿no? Y estas serían las columnas del plan de marketing. Me parece a mí que estas tenían que ser las columnas del plan de marketing.
No he acabado. Miren, Burgos es la ciudad con el imaginario más ligado a la identidad de la ciudad castellana. Si ustedes a cualquier lugar preguntan, ¿cuál es para ti la ciudad castellana prototípica? Pues yo creo que de 10 personas, muchas, más de 6, van a decir Burgos. Van a decir Burgos. Pero fíjense qué interesante es lo que les voy a decir a continuación. Siendo eso verdad, es una Castilla diferente. Es una Castilla diferente. Porque inmediatamente la idea de Castilla se asocia a las tierras mesetarias, ¿no? A eso de Manuel Machado, ¿no? Con el polvo, la fatiga, ¿no? Eso no es Burgos. Porque Burgos, a su vez, es el agua, es una Castilla diferente, Burgos tiene una riqueza y una variedad que a mí al principio me llamaba mucho la atención, esa variedad que tiene paisajística, climática, que tiene Burgos. Burgos es una Castilla diferente. Es la Castilla verde. Y esta es una idea que también se tiene que vender. Vamos a ver, porque Burgos es la ciudad, es la tierra del Duero y del Ebro. Burgos es una ciudad, en el fondo, es una ciudad norteña. Y al ser una ciudad norteña, pues miren, Burgos casi huele a mar. Burgos asoma al Cantábrico. Burgos es vasca. Burgos es riojana. Y es santanderina. Es decir, esta idea se está vendiendo bueno, no es que se esté vendiendo muy mal, esta idea es que no se está vendiendo. Burgos es el eje para entrar en el norte. Y en ese sentido pues tiene esa importancia, ¿no? Es que es la ciudad más importante, es la ciudad señera del camino de Santiago. Y en ese mismo trayecto, del Camino de Santiago, es que hay 3 bienes que son patrimonio de la humanidad: Santiago de Compostela, ¿sí?, la Catedral de Burgos, que es la única catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad, porque es la catedral, el yacimiento de Atapuerca y el propio camino de Santiago. Miren, les digo otra cosa que yo creo que también no se está aprovechando. Es evidente que tiene muchísimo tirón el vino de la Ribera del Duero. Tiene muchísimo tirón. Yo voy mucho por México y por Perú, y apareces con una botella de vino de la Ribera del Duero y todos empiezan a festejarlo. Bueno, pues, y hay muchas personas que identifican la Ribera del Duero con Valladolid, ¿sí o no? Bueno, pues es más Ribera del Duero Burgos que Valladolid, ¿no? Hay más tierras Ribera del Duero en Burgos que en Valladolid. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que aquí los de antes han vuelto a fallar. Porque eso en Valladolid lo han sabido vender muy bien, ¿o no? Yo no estoy censurando a Valladolid, o no lo estoy censurando, por lo menos en este caso, porque ellos lo han hecho muy bien. Y si hacen una cosa muy bien, pues a lo mejor es porque usted les deja todo el campo para que lo hagan, porque usted no lo hace. Es que fíjense que 2 ideas acabo de añadir esa primera, de tierra de orígenes. Esta de Burgos, de una Castilla diferente, la Castilla verde, la Castilla del agua, porque usted, si en un eslogan provoca
contradicciones, esas contradicciones tienen que ser positivas. Claro, si son negativas, usted trabaja contra usted. Claro, pero si a esto de tierra de orígenes y el esplendor del gótico y el esplendor de la imprenta le añade una Castilla diferente, tierra del agua, tierra verde. Burgos es el vino de Ribera. Es decir, fíjese, aquí le vuelve a pegar otro cambio, porque el vino se asocia con la alegría, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y en Burgos muchas veces se vende la idea de ciudad severa, de ciudad triste, ¿o no? De ciudad seca. Bueno, pues usted lo que tiene que ir buscando son asociaciones positivas. Si dais salta a la tierra del vino de la Ribera, bueno, y no solo del vino de la Ribera, porque el de Arlanza tampoco está mal, ¿no? Pero si usted se instala ahí, fíjense que yo siempre voy partiendo de una idea positiva y sugerente, añadirles más valores. Yo no estoy diciendo que sea el origen del vino, pero sí estoy diciendo que es la tierra de los vinos de Ribera, que es un concepto que, bueno, no es el mismo, pero que sí está, pero que sí es un concepto que está asociado, ¿no? Yo creo que esto tenía que ir por ahí. Burgos tiene que capitalizar lo que es suyo, y tiene ahí muchas bazas que jugar, Mire, había sacado el dato del vino de Ribera de Duero, ¿no? Y la mayoría de sus 21.000 hectáreas están en la provincia de Burgos, y estuve manejando, sin embargo, unas estadísticas, y el 87% de las personas a las que se preguntaba asociaban la Ribera del Duero con Valladolid. Algo se está haciendo mal, ¿o no? Algo se está haciendo mal. Y claro, tú no puedes plantearte nada si primero no haces una reflexión autocrítica. Es decir, aquí hay muchas posibilidades. Esas posibilidades no se están desarrollando. ¿Por qué no se están desarrollando? Esta es la primera pregunta. ¿Por qué no se están desarrollando? Es decir, ¿qué están haciendo las instituciones de Burgos para que esto no tenga el desarrollo que debe? ¿En qué se están invirtiendo las energías que debían invertirse en esto? Es que, hombre, si yo digo que Burgos, y no estoy diciendo ninguna mentira, es la tierra del Duero y del Ebro, es que estoy en la esencia de España, porque son los dos ríos que nos constituyen, sí o no, y estoy en esto. O sea, que había que ir a un nuevo posicionamiento en la que Burgos se constituye en una Castilla distinta, en la que se venden atributos que ya están aquí, pero que no se han sabido ver, o que no se han sabido vender. El agua, el verde, las montañas, la naturaleza, las alubias, el queso fresco. Miren, yo creo que lo único que les estoy dando son buenas noticias, con una mala noticia. Les he dado muy buenas noticias, pero también les he dado una mala noticia, y es el tiempo perdido, el tiempo que se ha perdido. Vamos a ver, el tiempo que se ha perdido, otros lo han aprovechado. El tiempo que aquí se ha perdido en lo del idioma, pues lo han aprovechado en La Rioja. El tiempo que aquí se ha perdido con lo del vino, pues mire usted, lo han aprovechado en Valladolid, y no hay que incurrir en ningún tipo de peleas localistas. Si es que ellos han hecho
con lo que tienen, lo que han podido. Si han hecho más es porque usted no ha hecho lo que debía hacer. No sé, eso, vamos a ver, yo sé que la cultura religiosa pues ahora está mal vista, o no goza de gran predicación, ¿no? Pero yo siempre recuerdo esto que te decían los curas, ¿no? Y que te decían tus padres, cuando te acostabas, ¿no? Que hicieses examen de conciencia, ¿no? Que hicieses examen de conciencia. A mí mi madre me lo decía continuamente, ¿no? Y eso yo lo aprendí desde muy pequeño. Es decir, que el problema no es lo que hacen mal los demás, el problema es lo que haces mal tú. Lo que hacen mal los demás posiblemente no lo puedas remediar nunca, porque es eso, una acción de otro. Pero lo que tú tienes, es decir, si es que eso es un principio del catolicismo, es decir, el Che Guevara, pues el Che Guevara le molestaba a mucha gente porque quería crear al hombre nuevo, y como quería crear al hombre nuevo, pues todos los que eran viejos a fusilarles, ¿no? Claro, y el problema no está en los demás, el problema está en ti, el problema está en ti. Entonces, lo que yo creo que Burgos necesita una autorreflexión seria, una autorreflexión seria. Es decir, lo que hemos hecho mal, pero no para fustigarse, para decir tal, no para fustigarse, sino para, solo reconociendo lo que has hecho mal, te das cuenta de lo que tienes que hacer para hacerlo bien. Y miren, yo les estoy diciendo muchas cosas que he descubierto poco a poco. Cuando yo vine a Burgos, yo no tenía estas ideas que tengo ahora, de que es que Burgos es el eje porque es el eje norte-sur, es la entrada al norte y es la bajada al sur, y es el eje este-oeste a través del Ebro. Si es que lo tiene Burgos lo tiene, pero yo mismo no tenía una idea tan clara de Burgos como ciudad norteña. La asimilaba a esta idea de Castilla mesetaria, árida, etcétera, 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 etcétera. Y tampoco tenía esa idea de que la Ribera del Duero es Burgos. Yo, sinceramente, pensaba que la Ribera del Duero era fundamentalmente vallisoletana. Hombre, yo soy una persona con algo más que una cultura media, con algo más que una cultura media. Y si yo con algo más que una cultura media tenía estas confusiones, imagínense de ahí para abajo, imagínense de ahí para abajo. Pero aquí lo tienen todo, y lo que hay que hacer verdaderamente es ponerse a trabajar. Bueno, pues hasta aquí quería llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Normalmente solemos dar la palabra Claro. al público. Sí que pido, de nuevo, por favor que sean intervenciones breves para que podamos intervenir más, porque si no siempre se queda alguna persona sin poder intervenir. Entonces, que sea breve, por favor, y bueno, pues pueden... Que a lo mejor nos está viendo por la cámara. Sí, es que ya tienen el micrófono allí y luego lo irán pasando, sí. A ver. Sí, muy breve. Buenos días. Enhorabuena, lo primero, por su nombramiento como consejero en el Gobierno de Castilla y León. Le quería preguntar al respecto, porque ha dicho que el tema de Atapuerca, de los orígenes del hombre, es un tema que ya está conocido, divulgado, impuesto, me ha gustado esa palabra. Desde su consejería, ¿qué plan de acción, qué hoja de ruta tienen, si les ha dado tiempo a diseñarla, para imponer, con comillas o sin comillas, a Valpuesta como cuna, como origen del español, del castellano, que me parece, y creo que a todos, un tema fundamental para Burgos? Gracias. Sí, primero, muchas gracias por su felicitación. Segundo, déjame que le aclare que la consejería no es mía, pero ojalá fuese mía, pero no es mía, ¿no? Y luego ya entramos en estas dos materias, ¿no? Tanto en la de Atapuerca como en la de Valpuesta. Vamos a ver. Nosotros heredamos una situación catastrófica, y eso, pues algunos votantes tenían que reflexionar sobre quién han votado,
tenían que reflexionar. Miren, Atapuerca está sin director, sin gerente, sin director gerente, desde hace ya un año prácticamente. ¿Sí o no? Porque Alejandro Sarmiento, que había desarrollado una tarea verdaderamente extraordinaria, lo cesaron, dijeron, no, su contrato ya se acaba, adiós, buenas tardes, vamos a convocar la plaza de gerente, convocan la plaza de gerente. Se presentan dos personas, uno de ellos Sarmiento, como ellos no quieren ni en broma a Sarmiento, y la otra persona que se ha presentado está muy por debajo, declaran el concurso desierto, y además con muchos vicios de forma, vicios que a saber a lo que nos van a obligar, porque el tribunal que nombran para decidir el puesto de gerente está integrado por el secretario general de la consejería y está integrado, entre otros, por el director de la Fundación Siglo. Son 5 miembros, ¿no? Estos dos no pueden estar ahí. No pueden estar ahí porque el Estatuto de Altos Cargos no permite que un alto cargo de la Junta de Castilla y León convoque una plaza y al mismo tiempo sea tribunal para dirimir esa plaza. Esto es una cosa que se entiende bastante fácilmente, ¿no? Yo no puedo sacar el puesto de director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y ponerme yo en el tribunal, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Es bastante sencillo, ¿no? Luego, cuando usted convoca una plaza, usted pone unas condiciones, Pues mire, las personas que se presentan en esta plaza tienen que cumplir una serie de requisitos, Uno de esos requisitos es ser por lo menos licenciado y mejor si se es doctor, ¿no? Bueno, pues el director de la Fundación Siglo, que está metido en ese tribunal, sus únicos estudios son el bachillerato. Claro, pues mire usted, esto es un contradios, es decir, un señor que es bachiller no puede dictaminar una plaza que por lo menos hay que ser licenciado, ¿sí o no? Con lo cual todo el proceso queda anulado, Pero claro, que un proceso se anule, ustedes saben administrativamente lo que eso significa, Primero hay que anularle y luego hay que reiniciarle, ¿no? O sea que nos vamos a ir a casi 2 años sin director gerente de una institución, En el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, más de lo mismo. Iban a hacer una no sé qué nueva, pero la única realidad es que a mí no me ha sustituido nadie. Es decir, el director del Instituto Castellano, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua está sin director, eso es una evidencia, ¿no? El gerente tampoco, porque se va a ir. Entonces heredamos 2 organismos descabezados. Esto no es inocente, porque una legislatura, en el mejor de los casos, dura 4 años, ¿no? Bueno, pues entre unas cosas y otras, se nos va a ir no la mitad de la legislatura, pero sí un año largo en poner estos organismos a funcionar. ¿De acuerdo? Lo cual ya es una cosa muy seria, ¿no? Es una cosa muy seria. Entonces, dicho esto, vamos a ver, lo de Atapuerca yo creo que es una evidencia, a lo mejor es una evidencia para mí, pero yo creo que es una evidencia que lo de Atapuerca es una cosa asumida, ¿no? En el instituto, pues ustedes saben que en mi comparecencia parlamentaria yo expliqué que quería crear el Centro de los Orígenes del Español, ¿no? Y evidentemente estaba pensando en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Estaba y estoy. O sea, no es que pensase eso y ahora piense otra cosa, pienso lo mismo. Pero claro, nos hemos encontrado con un presupuesto, nosotros entramos en mayo, junio, ¿no? Y tenemos un presupuesto prácticamente gastado o comprometido. En la administración esto es un problema, Este es un problema,
Por ejemplo, al festival ese del Español están dedicados 600.000 euros, que es un dineral, y nosotros ese dinero lo tenemos que sacar de ahí, pero sacar el dinero que está previsto en una partida y llevárselo a otra es un trámite parlamentario que no es sencillo, no es sencillo. Luego a nosotros se nos han metido muchas chinas en las ruedas, Yo creo que vamos a quitar esas chinas, sí, yo sé que vamos a quitar esas chinas, pero nos va a llevar algún tiempo, nos va a llevar algunos meses todavía, ¿no? Pero yo creo que a la vuelta del verano el proyecto del Centro de los Orígenes puede empezar en fase de concreción, podría empezar en fase de concreción, es decir, hacerse ya un plan. Yo creo que el Centro de los Orígenes tenía que estar en lo que hoy es la Casa del Guarda, ustedes lo conocen, el recinto del Palacio de la Isla, ¿no? Y estará allí el centro, una exposición y un centro de interpretación de los orígenes del español. Yo creo que eso lo podíamos, y potenciar todo ese trabajo que en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua se ha interrumpido, se ha interrumpido, es decir, cuando yo me fui del instituto, cuando me fui y me fueron, porque fueron dos procesos similares, paralelos, ¿no? Yo dejé acabado las glosas silenses, dejé acabado el Tratado de Cabreros. Cuando entraba en la consejería eso estaba como yo lo dejé, metido en un cajón. Y lo hemos podido publicar ahora. El Tratado de Cabreros está recién presentado, 15 o 20 días ahora que lo presentamos, ¿no? Y bueno, esta es la realidad, ¿no? No sé si le he contestado. Bueno, sí, en parte. ¿En qué parte no le he contestado? Si va a hacer algo en concreto alrededor de Valpuesta en sí, en la localidad de Valpuesta, más allá de lo que ha comentado del Instituto Castellano. No, pero es que es lo mismo, porque mire, vamos a ver, Atapuerca está ahí, y después se puede ir a Atapuerca, ¿me explico o no me explico? Pero Atapuerca está ahí, o sea, lo que no se puede instalar es eso en Atapuerca, ni encima de la sierra, ¿sí o no? Porque eso tiene que estar aquí, es decir, si es que ese tipo de centros tienen que estar en las capitales, ¿no? Y una vez que usted instala eso, usted puede montar en los yacimientos pues extensiones y servicios de idas y de vueltas, ¿no? Pero es que las cosas tienen su proceso, ¿no? Es decir, lo primero sería crear el Centro de los Orígenes en Burgos, y a partir de ese centro, pues evidentemente hay que crear una extensión en Valpuesta. Lo que sucede con una extensión en Valpuesta pasa por la recuperación de Valpuesta. Es decir, yo una vez hice una visita con varios académicos hispanoamericanos a Valpuesta y me miraban asombrado. Ya, bueno, Gonzalo, porque te conocemos, pero si no, pensaríamos que te has bebido media cosecha de Ribera, ¿no? O sea, tú nos dices que Valpuesta es muy importante y venimos aquí y vemos una cosa cayéndose, que hay unos punteros y que te dice la señora que no pase usted por ahí, que ayer se cayó, y miras así y en efecto ahí hay unas piedras caídas, ¿no? Es decir, es que eso, no sé, vamos a ver, ¿a quién lleva usted ahora a Valpuesta? ¿A quién lleva usted ahora a Valpuesta, ¿no? Entonces, es que es un proceso que yo creo que debe tener estos pasos, ¿no? Un buen Centro de los Orígenes, porque esa es la ciudad a la que van a venir la gente. Y luego, como la ciudad que viene a ver lo de Atapuerca, la gente que viene a Atapuerca viene a Burgos. Luego, de cada 10, los 4 o 5 más interesados van al yacimiento, ¿no? Pues esto sería lo mismo. Los 4 o 5 más interesados irían después a Valpuesta. La cosa es que usted va a los yacimientos y aquello está en condiciones, ¿no? Bueno, porque usted no puede llevar a una persona
a un sitio que no está en condiciones, porque claro, es decir, si quieren comerse un bocadillo lo tienen que llevar de casa, ¿no? Si quieren hacer pis, pues que escojan la tapia. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora sí le he contestado. Sí. Bueno. Ya. Bueno. Lamento mucho su ataque de alergia. Como alérgico lo conozco bien. Quiero hacerle una pregunta que me viene de un concejal de la provincia de Burgos Profunda, de Salas de los Infantes. Que dentro de su consejería, ¿qué ideas tienen sobre el Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes? Sí, acabo de contestar. Es que ese museo no pertenece a mi consejería. Perdón por lo de mi consejería. No pertenece a la Consejería de Cultura. Es que está en otra consejería. ¿En qué sitio está? En Medio Ambiente. Medio Ambiente, claro. Vale, gracias. No, es que y claro, yo no puedo entrar ahí. Digamos que el Museo de Salas es otra pata del turismo dentro de la provincia, no solo en Burgos capital. Sí, pero igual que usted no puede decidir lo que hace su vecino de arriba o su vecino de abajo. Gracias. Sí, que en esto ha habido un malentendido, porque creo que un alcalde se ha quejado porque yo no le recibía o algo así, ¿no? Sí. No, pero vamos, esto vale para este compañero concejal o vale para el alcalde. Es que no es competencia nuestra. Y yo ahora mismo estoy desbordado por las cosas de mi competencia, ¿no? Bueno, pues desde el Grupo Municipal de Vox queremos agradecerte, querido Gonzalo, que hayas tenido a bien venir a compartir esta jornada con nosotros y aportarnos todo el conocimiento y bueno, pues para que quede, va a quedar en vídeo y va a quedar en YouTube para que los dirigentes actuales que no han querido venir aquí y los futuros que gobiernen la ciudad pues puedan aprender y captar ese conocimiento y utilizarlo en provecho de la ciudad, que es lo único que pretendemos aquí, ¿no? No pretendemos otra cosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.